En el libro que ustedes tienen, del que tienen copia, hay una buena tabla. En la página 1013, potenciales de reducción estándar. Entonces allí tienen esa duchi es algo extensa, ¿ves? Y mucho más que la que tenemos ahí en la diapositiva. Entonces, perdón, ¿cuál es el potencial medido de plomo? De la tabla Sí, es menos 0,0126 de reducción. de reducción. Correcto. Entonces, habría que buscar el potencial de la celda. FEM de la celda. Fuerza electromotriz también le llaman. Fuerza electromotriz. No sé si le quiere escribir o escribir o describir. Sería de cobre. ¿Cuánto es el valor? 0,337. Sí. Y se le resta. No sé si ustedes restan o suman. No sé. Yo uso el de reducción siempre, entonces sería menos el de reducción. Y es mejor. Entonces sería menos 0,0126. Así que sería una suma. Sí, sí, potencial de reducción. Daría 0,3496. El de estándar. ¿Cuál es? Perdón. El El de plomo, ¿cuánto le da? Potencial de reducción de plomo. menos 0,0126. Es el que está en la tabla. 0,126. Ajá. Qué extraño. Medin, pero el que está en la tabla es menos 0.126. Estoy poniendo un 0 de más antes. Sí. Ok. Es menos 0,126, sí. Punto 1,26 ya. Así es. Bueno, entonces, ¿cuánto le resultó de la potencial de la celda completa? 0,463. Y preguntan si eso, si es espontánea. Sí es espontánea, porque es mayor a 0, es positiva. El potencial es positivo. Así es. Luego hay, bueno, estado no estándar ahora, dice. Número 2. Es una celda de plata y zinc. Allí están. Vamos a considerar que son concentraciones pues, molares o molales. 0.01, 0.1. ¿Cuáles serían las reacciones electrónicas individuales? Bueno, a la izquierda, oxidación. ¿Cuál sería esa semirreacción?
A la izquierda, ¿qué ocurre? Ahí está ocurriendo Oxidación. una oxidación, profe. ¿Perdón? Una oxidación La oxidación de de la plata. plata. De plata, plata positiva, mientras que a la derecha ocurre, ¿sí? La reducción del sin 2 más a 5. Así. Sí. Luego, serían las reacciones electrónicas individuales. ¿Cuál es el potencial de cada semicelda? Bueno, determine, dice el potencial. Bueno, sería buscar ese valor en la tabla de cada semicelda. De plata, potencial sería ¿cuál tienen para plata? Hay que buscar con cuidado, sí. Ahí, o sea, a veces también depende de la, ¿cómo le digo? De la especie que está en solución realmente. Plata, plata positiva, oxidación. Profe, el de plata es 0.799 Sí, y el de zinc es menos 0.763. sin reducción de zinc, correcto. Entonces ya tenemos los dos potenciales de reducción. Calcular la FEM de la celda. Entonces para eso hay que buscar primero el potencial estándar, global, ¿no? Total. ¿Cuál sería ese? ¿Cómo se resta? Se resta menos 0,773 menos 0,799. Sí, entonces, ¿cuál sería el potencial después de celda? Estándar. Ahora habría que calcularlo con la ecuación de Nernst, el no estándar. Así es. Pero solo una pregunta en ese, como yo tengo en una reacción que participa un electrón y en la otra que participan dos. ¿El N va a valer 2 o El número de pi tiene que ser el mayor, o sea, tiene que igualar los electrones. tengo que igualarlo para que se elimine, como si estuviera balanceando? Así es.
Tiene que sí, multiplicar. Entonces, al multiplicarlo cuando hago la ecuación de Nernst en la parte de las concentraciones, hago la reacción global, no me queda la plata más en el lado de los productos. Ese queda en numerador. Pero como lo había multiplicado por 2, tengo que elevarlo al cuadrado. Elevar al cuadrado. Ok. Y el otro sí queda 0,1, que es el del zinc, que queda en la izquierda. Así es. Ok, ya la tengo. Bueno, ya habíamos aplicado la ecuación de Nernst, nada más que es añadir esa parte logarítmica. Ahí no hay problema. Entonces, el signo del potencial de celda determina si la celda trabaja espontáneamente o no. Lo que no habíamos hecho es esta celda de concentración. De esta sí no hemos hecho ninguno, creo. ¿Cómo se trabajaría esta? Igual, ¿no? Con la ecuación de Nernst. Decíamos que en cuál semicelda ocurre la oxidación, más concentrada o más diluida. La oxidación en la más diluida. En la más diluida. Entonces, bueno, tal como está escrito allí, pues, izquierda, oxidación. Entonces, la reacción de semicelda en izquierda y en derecha es la misma. Sería la misma. De manera que cuando yo voy a escribir, a calcular el potencial estándar de la celda completa, ¿cuál sería su valor? 0. Sí. La ecuación de Nernst es potencial E es igual a E supra 0 menos RT NF, logaritmo natural, ¿no? Esa E supra 0, potencial estándar, en este caso sería 0, porque tengo que restar plata y plata. Bien. Luego, el argumento del logaritmo natural, ¿cuál sería? Tienen que hacer el cálculo, ¿no? O sea, escribirle 2 semireacciones. Pero, profe, ahí como sé cuál queda en el numerador y cuál queda en el denominador. Que se cancelaron. Sí. Bueno, mire, yo acostumbro decir plata positiva diluida, plata positiva concentrada, para distinguirlo.
Ese sí sería bueno que lo escribiera. Yo es que no sé sus compañeros qué opinan. No sé. Sería bueno. Voy a intentar. Voy a compartir pantalla entonces. Ya. ¿Se ve? Sí, sí, diapositiva. Para rayar aquí mismo. Ok, voy a escribir las reacciones que tenemos como son 2 veces plata. Primero tenemos la diluida. Voy a escribir al lado. Diluida. Diluida porque en esta ocurre la oxidación. La oxidación, es decir, que pierdo electrones. Y del otro tengo la concentrada, que es donde ocurre la reducción, Así es. que es la misma pero al revés. El potencial de reducción de esto es 0,799. Aquí, están. Y Usted escribe el de reducción también, ¿no? Sí. sí, lo estaba escribiendo en reducción primero porque es el que aparece en la tabla. Este es el mismo, si fuera oxidación sería el signo contrario, pero voy a escribir el de reducción también, que sería 0,799. Y como son iguales, entonces, a la hora de hacer la de la celda, el estándar de la celda, Sí. sé que eso es el de reducción. Voy a redondearlo por aquí menos el de reducción. Y eso va igual a 0. Eso es lo que estamos diciendo. Luego, entonces, nos piden la no estándar, profe. Así es. Entonces, aquí es donde tengo la duda. Que aquí esto es la ecuación de Nernst. Yo la escribo de forma simplificada ya. O sea, con los valores de NRT calculados. Sí, siempre a 298. Entre N, que sería en este caso 1. No, Eso le da 0,25. 0,0. Debe revisar lo que tenía calculado acá. Sí, 0,0257. Entre N por el logaritmo natural de las concentraciones. Pero aquí es lo que le decía. Porque si hago la global, esto aquí se cancela con esto. Todo. Bueno, no, mire, a esa que está arriba, Ajá, le pone, esa es la diluida, ¿no? ajá. Entonces, plata positiva, entonces le pone subdil. Ok, está en el denominador. En el Sí. numerador.
Sí, pero arriba en la ecuación para que no, para llevar un orden, pues. Aquí, Le pones DIL o le pones .01, ¿no? DIL. Y la otra, la que ocurre la concentración, digo, la reducción es concentrado. Concentrado. Ok, entonces queda el concentrado a la izquierda. Eso me quiere decir que está en el diluido queda entonces arriba. Y el concentrado. Así es. Ah, entonces esto aquí es 0. Y Esto de aquí, como la mata participando un electrón, queda como 0,57. Y el logaritmo natural de las concentraciones que nos daban, la diluida era 0,01. Entonces sería 0,01 entre 0,05. Diluyente de concentración. Un momentito para calcular. Da 0,2, el logaritmo natural de 0,2. Entonces, ahí. Ajá, entonces el logaritmo natural de menos 0,2. Sería entonces menos 0,0257 por, me comí el 0, no, 0, por menos 1,6, que es el logaritmo natural de 0,2, de eso. Vamos a ponerle 3 cifras. Entonces eso sería eso por 0,0257 menos, queda más. Igual, esto parece que es igual. Igual menos 0,04. Entonces que la reacción no es espontánea. perdón. Que como es negativo, la reacción no sería espontánea. Así es. Es mayor a 0. Menor a 0. Entonces, borramos. Ok. Entonces, cuando tengo concentraciones no el micrófono que estoy hablando. ¿Se me escucha? Sí, sí. Cuando tengo concentraciones diluidas y concentradas, tengo que marcarlas para no perderme. Sí, es mejor. Es mejor. Okay. Sí, yo pensé que se cancelaban, entonces porque iba a quedar todo igual. No tenía sentido entonces hacer ningún cálculo. Cierto. Le voy a dejar un momento para que mis compañeros quieren copiar. Pero sí es espontánea, ¿Por qué? porque tienes menos 0,0257 y menos 1,609. Ah, cierto. Queda en positivo. Ajá. Gracias. Queda Cierto. positivo aquí. Menos y menos, más. Es espontáneo. En la ecuación había un signo negativo allí. Ajá. El que anteceda todo. Ay, no puedo ver. Bueno, ya sabemos que es espontáneo. Esto aquí no va. Es espontáneo.
Gracias. De nada. Ciertamente. Es que de hecho, de la diluida se va a oxidar. Bueno, entonces, ¿quiénes participaron ahora? Están tomando notas de una vez. Medin Denvers. ¿Sí? Bueno, ¿y quién captó lo del signo? Jennifer Otero. Otero, buena participación. Gracias, profe. Muy bien. A ver, ¿se ve? Profesor. Ahí está lo que usted decía que sí, que daba 0,04 y usted ha dicho que si tomamos en cuenta la teoría de Davis-Huckel debería dar 0,038. Sí, ¿cuál fue el problema que usted hizo? Digo, los cálculos esos. Este fue el 3. Me dio 0,04. Ah, no, eso fue el 3, ¿verdad? Ajá. También es de concentración. Pero, sí. Punto 0,4 le digo. Sí, Sí, precisamente. Precisamente, sí. Si uno toma en consideración la teoría de Debye-Hückel, que es la interacción de los iones, entonces las concentraciones hay que modificarlas ligeramente, hay que tomar en cuenta las actividades, por ejemplo. Y el resultado es parecido, pero no es el mismo. O sea, nosotros estamos trabajando aproximadamente, pero eso no es, no es grave, ¿no? Aquí este problema es la variación de potencial de la celda con la temperatura. Se da la celda Daniel, pero se dice que el potencial estándar está en función de la temperatura. Sí. Calcular los valores delta G, delta S y delta H. Entonces, ¿qué se haría allí? O sea, normalmente allí, donde en ese problema, no sé si es el estándar, bueno, también debe ser que sea en función de la temperatura. Sí, ese mismo es. Es que recuerden que la celda esta de Daniel, el potencial estándar está por allí por 1.1. Pero en este caso dice que depende de la temperatura. Así que sería 1.103 menos un término que depende de temperatura y más el otro que depende de la temperatura al cuadrado. Y se pide entonces las funciones termodinámicas a 25 grados. No sé si se dice allí, si se dice que la temperatura hay que trabajarla en Celsius. Bueno, para comenzar, ¿cuál sería delta G? Delta G estándar. Si tengo el potencial, yo puedo calcular delta G, ¿no? Menos NFE.
Profe, ¿el potencial lo reemplazo con 25 grados o con 298 Kelvin? Y nos dice la temperatura en Celsius. Sería 25. Ah, ok, con razón. O sea, ¿qué estamos haciendo? Hay que calcular delta G. Delta G estándar es igual a menos NFE estándar. Pero E estándar hay que calcularlo, porque no es 1.1, sino que hay que usar la temperatura. Entonces reemplazo donde dice temperatura 25, 25 al cuadrado, y hago el cálculo de E estándar. ¿Cuánto le da ese E estándar? 1,09. 1,09. Entonces delta G es la de Daniel. ¿Cómo estamos? Menos NFE. Menos NFE está dando no 2.169, sino 2,104. ¿Cuánto está resultando? Se fueron a desayunar. Bueno, profe, a mí me dio el potencial estándar 1,09. Eso lo reemplazo en el delta G, que sería menos N, por la constante de Faraday, por el potencial estándar. Sí, Y no me da el valor exactamente que está ahí, pero me da menos 2,1, menos 2,11 por 10 a la 5, es lo que me dio. y no da exactamente eso, da 2,1, 2,17. pero después sería 0. Ajá. 2,1037. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a calcular entonces cuál sería la otra. Delta El S. delta S. ¿Cómo se calcula delta S? Bueno, hay una Hay una fórmula. ¿Cómo que se llama cuando está el estándar entre la temperatura? el coeficiente de temperatura. Ajá. Tiene que calcular el coeficiente de temperatura. ¿Y cómo lo hace? Mi idea es, como tengo el estándar como una función cuadrática, y la tengo, entonces el coeficiente de temperatura es con respecto a la temperatura. Entonces puedo derivarlo.
derivar esa ecuación y reemplazar. Derivas E supra cero estándar Ujú. con respecto a la temperatura. Es decir, te quedaría menos 6,41 por 10 a la menos 4 más 1,44 por 10 a la menos 5 T. T. Sí. Y esa T la reemplaza por 25. Bien, bien. Sí, porque el segundo resultado que está ahí se supone que es delta S en unidades entrópicas. Que me dio el valor, pero no el decimal, porque me dio menos 54,2. Sí, bueno, estábamos cerca. Sí, Y la otra función es delta H. Bueno, ya tenemos delta G y tenemos delta S. Se puede calcular delta H. ¿Cómo puede calcular delta H? con la energía libre de Gibbs, profe. La diferencia de energía libre de Gibbs. Sí, el delta H, delta H, delta H. Sería delta H igual a delta G estándar más T delta S estándar. Correcto. Y eso da también ese resultado ¿no? parecido. Muy parecido. Yo creo que eso de que no esté dando. Es que miren, la expresión de E supra cero, de E estándar, depende del sistema, ¿no? Pueden ser los tres términos positivos, pueden ser los dos últimos negativos. Y aquí pudiera ser que ese segundo término, 6,41 por ahí a la menos 4t, sea positivo. Así que puede ser ese el error allí. ¿Cuál sería positivo, profe? ¿Qué puede hacer? 6,41. Habría que Ah, hacer ok. para ver si ese 6,41 por ahí a la menos 4t es positivo. Voy a hacerlo positivo para ver. Por lo menos con con el delta G puede ser da igual. Porque debe dar mayor. Si debe dar mayor, entonces E debe ser mayor.
cercano, pero no exactamente. Sí, casi, casi. Está 2, en el caso de la delta G, está menos 2,168. O sea, así parece. Sí, ahí sí, más cercano todavía. Sí. Bueno, vamos a ver. El problema número 5, porque tenemos 10 ahí. Problema número 5. ¿Quién participó? Denver otra vez. Sí, sí, profesor, Denver. El problema número 5 dice, también es de eso, de funciones, ¿no? Sí. El valor medido de delta S es tanto. ¿Cuál es el coeficiente de temperatura de la celda? ¿Cuál es el valor del potencial estándar a 50 grados? Y calcular el cambio de entalpía. Bueno, hay que trabajar ahí. Y calcular el cambio de entalpía también. Pero a 25. Bueno, ¿quién pudiera trabajar ese? Eso es cuestión de ecuaciones nada más, ¿no? Una pregunta, ¿esa celda es la misma de la 4? La misma de la número 4. Sí, es de 5, como la otra era de que de la celda, no sé si los problemas están relacionados o es punto y aparte. O sea, es otro problema. Ok. La celda puede ser la misma, ¿no? En la celda de Daniel, sí. Delta S. La, calcular el coeficiente de temperatura. Calcularon el coeficiente de temperatura.
coeficiente de temperatura, las unidades son volts sobre Kelvin. Después que se tiene el coeficiente, hay que calcular el potencial estándar. Ese me dio igual que la respuesta. El coeficiente. Sí. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de potencial estándar? Profe, el valor numérico del el coeficiente de temperatura sí me dio, pero me dio positivo. Porque la fórmula es delta S igual a NF por el coeficiente de temperatura. Entonces despejo eso y me queda delta S entre NF. No sé de dónde sale el signo negativo porque todo ahí va a ser positivo. Pero me está hablando la primera respuesta. Ajá. Calcula el cambio pero ¿cuál es el coeficiente? Es interesante de dónde sale ese signo negativo ahí. Porque cuando lo despejo, Sí, todo está positivo. sí. Delta SNF parcial de con respecto a T. Debe ser positivo, entonces. Ahora veo por dónde sale ese signo. Sí, tiene que ser positivo. Así que vayamos al siguiente. Potencial estándar 1.096. Pero para calcular el potencial estándar, la única forma que la relaciono es con la delta G menos NF, pero no tengo el delta G. Y tampoco tengo el H y tampoco, nada más tengo el S, delta S. Sí, pero me llama la atención de que sea 1.09. Pareciese que sea de la celda anterior, que era como 1,11 el estándar, puede que cambie por la temperatura. Pero el potencial estándar lo puedes buscar como, tú tienes un delta E, porque es a 50 grados. ¿Cuál es el coeficiente de temperatura? Parcial de... Usted calcula el potencial digo, el coeficiente de temperatura. Ajá. El parcial de E sobre parcial de T. Parcial de Sí, estándar. ¿cuánto es eso? El 1,60 por 10 a la menos 4, positivo. 1,60 por 10 a la 4.
Allí donde está la... que es raro. Sí, 1,6 por allá menos 4. Entonces, si calcula hay una relación, habría que buscar las diapositivas, ¿no? Pero hay una relación entre E y delta E. O sea, E potencial es igual, el potencial a 298 más delta E. Entonces, si usted toma E estándar, que era 1.1, ¿no? Ah, Y le resta 1,6 por ahí a la menos 4, aunque eso no resta mucho. Ah, no, no, sí. Esa es la parcial de E, pero tú lo multiplicas por la temperatura. Pero sigue molestando el signo negativo C de delta E. mm, Ya. El problema dice que delta S es 30,9. Ese es un signo negativo, a menos que haya un signo por ahí equivocado. Pero bueno, multiplique el coeficiente 1,6 por 50, a ver. Ah, no, no es 50, es por Kelvin. Tiene que transformar 50 en Kelvin. coeficiente por 323. Perdón, sí, así es. 0,52. 0,052. 0,052. Bien, y si eso lo resta de 1.1, que es el potencial estándar, Da 1.05. 0,5. 1.05, Ujú. exacto, que es 1,096. Está raro este problema. Hay que ver si tiene un error allí. Volt Kelvin, que están combinando centígrados con Kelvin. Y si multiplica 1,6 por ir a la menos 4 por 50 nada más. 8 por 10 a la menos 3. Entonces sería 8 por ir a la menos 3. Y eso restando con 1,1. Ahora sí da más cercano a 1,092. Sí. Parece que hubiera confusión ahí en las unidades o algo así. Permítame, o ese valor de delta S. Bueno, permítame revisar ese con calma. El número 5. Yo le comunico después. Ok, profesor. No vamos a avanzar. Puede ser un error ahí. Pero bueno, ayer estábamos viendo cómo calcular la constante de producto de solubilidad. Eso también quedó, como quien dice, en el tintero.
KPS. Decía yo que hay unas sales que son poco solubles, parcialmente solubles, y precisamente quedan en solución solamente los iones que se puedan desprender. O sea, lo que se ioniza es lo que se puede disolver. Lo demás precipita. Entonces, por medida de electroquímica se puede determinar el valor de KPS. Sí, KPS es el producto de los iones, concentración de los iones. O sea, es como si fuera una constante de equilibrio, ¿no? O sea, iones sobre sustancias no ionizadas. Pero como la sustancia no ionizada es el sólido que precipitó y es la mayoría, ese denominador se considera constante. Así que KPS nada más que es el producto de los iones. No se usan los reactivos. Y no es producto sobre reactivos, sino productos nada más. KPS. Bien. Entonces, yo debo escoger dos semireacciones que involucren los iones de yoduro de plata. ¿Cuáles serían esas? Ahí sí sería interesante que puedan escribir usando la tabla de datos de potenciales de reducción. La reacción es solubilidad de yoduro de plata. Ag yodo para dar Ag más yodo menos. Ya. ¿Y quién va a escribir? La reacción global debe ser Ag, yoduro de plata, pues, para dar Ag plata, Ag positivo, digo, más yodo negativo. Esa debe ser la reacción global. ¿De dónde la vamos a sacar? De dos semireacciones que están en la tabla de potenciales de reducción. ¿Cuáles son esos dos? Bueno, pues hay que escogerlas a conveniencia. ¿Sí? ¿Y quién iba a escribir? Otra vez están desayunando, ¿no? Bueno, ¿quién menciona cuáles son las posibles semireacciones? Viendo la tabla. Hay que buscar otra tabla más extensa. Ah, no tiene la del Angel. Ese está mejor. Que ya la reviso.
sea, tiene que ser dos semireacciones. Una que involucre la plata, que sería la de que está en la tabla normal. O sea, tuve que buscar una tabla en internet porque no encuentro dónde tengo el libro ahorita. Tengo la de la plata, de que va de plata De plata, más, plata más. ajá, ¿Cuánto es ese? 0, el valor ya se lo digo. si esa sería una, pues. Ajá, la de la plata tiene un valor de 0,79 potencial de reducción. Positivo, Ujú, el de reducción. correcto. Y el otro es el que involucre el precipitado yoduro de plata, que vaya, aquí en la tabla lo estoy viendo un momentito. Claro, se me perdió. Yoduro de plata más un electrón a plata sólida más yoduro, Correcto. que vale menos 0,15, menos 0,152. No sé si me revisen ese valor, si alguien tiene otra tabla. Ahorita la acabo de sacar de internet. Así es, sí. Así es. Menos 0,152. Entonces, que se reduce. Ahora hay alguna otra de plata, alguna otra semireacción de plata. Bueno, de plata hay fluoruro de plata, hay nitrito de plata, Sí, ahí tiene una lista y hay bastante de plata. Una lista solo de la plata. bromuro, sí, qué bien. Hay plata 2 positivo para dar plata positiva, 1. Hay plata 2 más. Hay plata con bromuro, con oxalato. Sí. Por eso decía yo que es bueno tener una tabla lo más completa, ¿no? Y cuando se va a escoger las semireacciones, se va a escoger a conveniencia para que nos dé esa reacción global. Entonces usted escogió bien. Plata, plata más, y yoduro de plata a plata, yodo menos. Suma las semireacciones y le va a dar la reacción de disociación. No sé si sus compañeros quieren que lo escriba, que nos dice, o se está llevando bien así. Si no es mucha molestia, sí. Ok, ya lo escribo. Sí. ¿Me permite compartir la pantalla, profe? Así, pero Voy a escribir, ya se ve, ¿verdad? ya se ve. Voy a escribir las reacciones que utilicé
primero necesitaba los iones plata, que los obtengo de aquí. Iones plata. Sólido. Y la otra reacción que utilicé sería entonces donde voy a obtener los iones, el ion yoduro. Porque este es sólido más el yoduro. Sí. Cada una tiene su valor de potencial de reducción. Ajá. El potencial de reducción de este es menos 0,152. Y el de acá, de reducción, es 0,799. Entonces, como este es más positivo, tiene que ser un agente oxidante, entonces se tiene que estar reduciendo. Allí donde permítame, allí es donde uno escoge ahora a conveniencia. Ah, ok. ¿Cuál es la reacción que quiere que te quede finalmente? Voy a escribirla a la derecha. Yo quiero que me quede la de disociación, me dijo, ¿verdad? Disociación del yoduro de plata. Quiero que me quede entonces esto. Así es. Esta es la meta. Esa es la que se- Entonces hago como ley de Hess. Sí, entonces mire, para que me dé esa, por ejemplo, la segunda ecuación que tiene acá a la izquierda, Ujú. tiene yoduro de plata a la izquierda, está bien. Ajá, Pero este está bien. la primera tiene plata positiva, la tiene a la izquierda, así que esa habría que invertirla. Ajá, voy a invertir esta, entonces me queda la sólido la plata sólida de este lado. Y ya me queda entonces la plata en la derecha como quiero. Sí. No se confunda, te ayudo. Entonces, Mando. esto se va con esto con esto. Sí. Y ya tengo lo que quería. ¿Qué es lo que tengo aquí? Eso en cuanto a las reacciones, semi-reacciones, está Mm, bien. Otra confusión en cuanto a los potenciales. Ajá. Usted Eso es dice lo que que estoy hay diciendo. que usar los potenciales de reducción siempre, ¿no? Ujú. Entonces, E de celda, sería E estándar de celda, sería E de derecha menos E izquierda. O sea, en la izquierda está la reacción que usted está poniendo a oxidarse. ¿Cuál está oxidándose? La de plata. Primero la que se está reduciendo, ¿no? Ah, bueno, sí. Es reducción menos oxidación. En la reducción sería del yoduro de plata.
El yoduro de plata se está reduciendo. Se está reduciendo, sí. Entonces, menos la que se está oxidando, pero el potencial de reducción. Entonces sería menos 0,79. Sí, porque usted está usando potenciales de reducción. Ajá, ambos de reducción. Este sería donde se está reduciendo sería el cátodo, ¿no? Sí, Menos el ánodo, es lo que te decía. cátodo menos ánodo. Pero utilizando en ambos el de reducción. Sí. Sí, porque recuerden que hay dos convenciones. Eso entonces, a ver si lo puedo hacer. Menos 0,951 voltios. El estándar. Sería el potencial estándar. Ujú. Me están pidiendo el producto de solubilidad, Sí, la constante. así es. Entonces, si me están pidiendo la constante. Vamos a escribir la ecuación de Nernst. Ajá. ¿Cómo sería? Eh, Le voy a poner Bueno, sí. Ahí podemos reemplazar, ¿no? Esa Q sería KPS. Sería producto de los iones. puedo reemplazar esa Q. Puedo decir que Q es igual a A KPS, sí. KPS. Voy a borrarlo. Ok. ¿Por qué? Porque la reacción global es plata más yodo, o sea, plata por yodo, ¿no? Ujú. Equilibrio. Concentración de plata por concentración de yodo entre concentración de yoduro de plata. Pero ese yoduro de plata está precipitado, que se elimina del denominador y me queda solamente concentración de plata por concentración de yodo. Y eso es KPS. Que eso sería igual. Voy a escribirlo aquí. Pues. Esto es igual a. Que era lo que me queda aquí en logaritmo y lo puedo reemplazar entonces con KPS. Entonces me están pidiendo el KPS. Y ya tengo esto. Y como es equilibrio, E Así es, es cero. este 0 por el equilibrio. Entonces me queda E. A ver, no. A ver, ya repito, esto pasa por acá. Positivo. SN es 1. Perdón, así N es 1. Y despejo el KPS, pues. Entonces,
Logaritmo natural de KP. Lo voy a dejar para tener la fórmula para otro problema que no sea uno. Entonces esto pasa para acá, esto pasa dividiendo, esto es logaritmo de natural. Entonces queda K KP es igual a N por el estándar entre 0,0257. Creo que está bien despejado así. Sí. Y ya reemplazo los valores. 1, entonces queda solamente que dividir. Solamente me quedaría dividir entonces el que ya había calculado, menos 0,951 entre 0,257. Ahí. Ajá. Y eso me da, a ver, 8,5, aproximadamente 8,5 por 10 a la menos 17. No sé si será la respuesta. No, no. 8,5 por 10 a la menos 17. Ujú. Sí, yo como allá, profe. A ver. Sí, ¿no? Ya copiaron todo. Me avisan. Sí, 8,4 por 10 a la menos 17. Pero entonces, aquí mi única duda sería, cuando tengo reacciones así de precipitación, siempre busco que tenga la constante de formación, la fracción de formación, de, que me quede el precipitado y las formas de los iones. Entonces, siempre juego con las fórmulas que tenga en la tabla. No importa por lo menos de que si este valor de reducción es mayor que el de acá. No, no, no. Tú lo vas a escoger a conveniencia, entonces. Ah, ok. Y KPS, recuerden que es producto nada más de los iones. O sea, es una constante de equilibrio, pero no se considera denominador.
nada más los iones, KPS. Ah, por eso que puedo reemplazarlo en el logaritmo natural. Sí, nada más los iones. Es como la KW, K del agua. Es una constante de equilibrio, ¿no? Hidrógeno por OH, concentración de hidrógeno, concentración de OH entre concentración de agua. Pero el agua se está ionizando muy poco, 10 a la menos 7 cada ion. Entonces esa agua que está en el denominador se considera que es constante y se pasa para el otro miembro. Entonces KW, la constante de equilibrio en el agua, sería H por OH nada más. Y así mismo ocurre con estas sales que se disocian poco y que precipitan. Nada más el producto de los iones. No hay denominador en la constante de equilibrio. Y por eso se le llama KPS. En el caso del agua, KPS se le llama es KW. Se representa KW. Bueno, entonces podemos, ¿todavía hay tiempo? Sí. Podemos ver el siguiente. Es lo mismo. Bueno, eso es lo mismo. Determine por vía electroquímica la constante de propiedad del sulfato de mercurio. Hay que escoger entonces un par de reacciones de la tabla. Procedimiento del mismo. Mejor vamos a ver. Después si tienen dificultad con ese vemos, ¿no? Pero vamos a avanzar. ¿Cómo calcular el pH? Que ya yo creo que es el último problema ya. Miren que se va a medir el pH con un electrodo de hidrógeno y uno de calómetro. Se introduce en una solución que contiene hidrogeniones. Bueno, mediante un potenciómetro, o sea, para medir el pH. El electrodo de hidrógeno está colocado a la izquierda y el voltaje leído es 0.0955. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Miren, para comenzar hay que escribir el potencial de la celda. El potencial de la celda sería el potencial de la rama derecha menos el potencial de la rama izquierda. ¿Habrá tiempo de escribir eso? Jóvenes. ¿Qué dicen? ¿O quieren prepararse ya para la próxima clase? Yo digo que podemos dejarse para la próxima clase. O sea, resolverlo en la casa y traerlo ya
Ya, bueno, entonces, cualquiera ayuda que necesiten, cualquier orientación que necesiten, me escriben. Ok, El, profesor. el grupo, ¿no? El grupo activo, grupo WhatsApp. Ya se contactaron con el profesor Frank. Sí, ayer casualmente me añadieron al grupo de WhatsApp del laboratorio. Qué bueno. Ok. Muy bien, pues quedamos hasta allí. Nos vemos, profe. Bien, hasta luego. Luego, profesor. Muy bien.